Los muros de un convento del siglo XIX albergaban más que oraciones y silencio. En Montreal, una ciudad dividida por la fe, el Hôtel Dieu era un símbolo de devoción, pero para una joven monja se convirtió en el epicentro de una pesadilla que, según ella, era real. Una historia de pasadizos secretos, bebés nacidos en la oscuridad y un secreto tan terrible que, una vez revelado, no solo sacudió los cimientos de la iglesia, sino que encendió a toda una nación, convirtiéndose en el escándalo más vendido de su época. Esta no es solo la historia de una monja, es la historia de cómo una sola voz, verdadera o no, puede resonar a través del tiempo, revelando los miedos más profundos de una sociedad al borde de una crisis de identidad, donde la línea entre la fe y el fanatismo se ha vuelto peligrosamente delgada. Si te gusta sumergirte en historias que desafían el tiempo, suscríbete al canal. Y mientras desentrañamos este misterio, cuéntanos en los comentarios en qué lugar del mundo nos escuchas y qué hora es. Siempre es fascinante saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para comprender la tormenta que Maria Monk estaba a punto de desatar, primero debemos sentir el aire de aquella época, el aroma a cera de vela y la desconfianza que se cernía sobre las ciudades norteamericanas. El siglo XIX fue una época de fervor y miedo, y los conventos católicos fueron el epicentro de ambos. Para los fieles, eran fortalezas de espiritualidad, islas de paz en un mundo cada vez más ruidoso e industrializado. Pero para la creciente población protestante, estos muros de piedra eran barreras opacas que ocultaban misterios indecibles. La desconfianza no era solo teológica, era cultural, casi visceral. ¿Qué sucedía realmente?, se preguntaban, en aquellas comunidades cerradas, regidas por sus propias leyes, alejadas del escrutinio público. La imaginación, por supuesto, se desbocó, pintando imágenes de doncellas encarceladas, rituales paganos disfrazados de misa y una sumisión ciega a una autoridad distante y extranjera, el Papa en Roma. Cada ladrillo de aquellos edificios parecía susurrar un secreto, y la sociedad, ansiosa y paranoica, ansiaba escucharlo. Montreal, en la década de 1830, era el escenario perfecto para este drama de fe y sospecha. Una ciudad de dos almas, una francesa y católica, la otra inglesa y protestante, que convivían en una tensa paz. Las torres de las iglesias católicas dominaban el paisaje, símbolos de un poder antiguo y arraigado. El convento del Hôtel Dieu era una de esas fortalezas. Fundado en el siglo XVII, no solo era un convento, sino también un hospital, un pilar de la comunidad. Las monjas de las hospitalarias de San José eran conocidas por su dedicación a los enfermos. Pero esta imagen pública de caridad y sacrificio luchaba contra un trasfondo de miedo. Para los protestantes, el hospital era solo una fachada, una máscara de benevolencia que ocultaba la verdadera naturaleza de la vida enclaustrada. La tensión era palpable en las calles, en los mercados, en las miradas intercambiadas entre vecinos de diferentes confesiones. La ciudad era un polvorín, y la historia de Maria Monk sería la chispa que lo impulsaría. La imagen pública de las monjas era, en el mejor de los casos, ambigua. Se las veía como figuras angelicales, esposas de Cristo, pero también como mujeres tristes, privadas de su libertad y feminidad. La vida enclaustrada de renuncia al mundo era algo que la mentalidad protestante, cada vez más centrada en el individuo, la familia y el éxito material, simplemente no podía comprender. ¿Por qué una joven en la flor de la vida elegiría encerrarse para siempre? La respuesta más sencilla era: no eligió, fue obligada, coaccionada, engañada. Circulaban historias de dotes exorbitantes pagadas por familias para librarse de hijas difíciles, de jóvenes ingenuas seducidas por promesas de paraíso y luego encarceladas. Las monjas, con sus hábitos que ocultaban sus figuras y sus rostros a menudo cubiertos por velos, se convirtieron en lienzos en blanco sobre los que la sociedad proyectaba sus miedos y fantasías. No eran individuos, sino símbolos de un sistema opresivo. Estos rumores y temores no eran solo rumores callejeros,
Estaban alimentados por un torrente de literatura anticatólica que inundó Estados Unidos, originaria principalmente de Inglaterra. Las novelas góticas, con títulos como El monje, pintaban una imagen de los monasterios como antros de perversión, donde el celibato era una broma y la violencia, una rutina. En estos libros, sacerdotes lascivos y madres sádicas aterrorizaban a jóvenes inocentes. Los túneles secretos, las mazmorras y los venenos eran comunes. Esta ficción se consumía como si fuera un documental, una ventana a la verdad oculta del catolicismo. Se creía que, tras la fachada de la piedad, la jerarquía eclesiástica se entregaba a todos los pecados que condenaba públicamente. El convento, en el imaginario popular, era un lugar donde lo sagrado y lo profano se encontraban de la manera más aterradora. Y es de las sombras de este imaginario colectivo que emerge una figura, una joven. Se llama María. Ella no es un personaje de libro, afirma. Es real, y su historia, jura, es la verdad más pura y aterradora. No llega en susurros, sino con un grito de dolor, con un cuerpo marcado por la experiencia que dice haber vivido y un útero que guarda la prueba viviente de sus secretos. Se presenta como una superviviente, una fugitiva del Hôtel Dieu, y lo que tiene que contar es más impactante que cualquier novela gótica. No habla de tentaciones, sino de un sistema organizado de abusos. No habla de castigos, sino de ejecuciones a sangre fría. Era la testigo presencial que todos esperaban, la voz que prometía transformar la sospecha en certeza. Su historia albergaba una promesa, una oscura promesa de descubrir, de una vez por todas, lo que realmente ocurrió tras los sagrados muros del convento. Prometió llevar a la nación en un viaje por los oscuros pasillos del Hôtel Dieu, revelando cada sórdido detalle, cada crimen silenciado, cada lágrima derramada en silencio. El mundo contuvo la respiración, ansioso y aterrorizado. Pero bastaría la historia de una sola mujer para sacudir una institución milenaria. Claro que sí, y mucho más. El relato de la fuga, tal como lo tejió Maria Monk para sus nuevos y ávidos oyentes, fue una obra maestra de suspenso y drama. Pintó la escena con vívidos detalles, la oscuridad del invierno de Montreal, el silencio opresivo del convento dormido, el corazón latiendo desbocado en su pecho. Describió la dificultad de escalar los altos muros helados, sus manos heridas, el miedo constante de que el sonido de una piedra suelta o el ladrido de un perro la delataran. Lo que la impulsaba, dijo, no era solo su deseo de libertad, sino un instinto más poderoso, el de una madre. Embarazada, huyó para salvar a su hijo del destino que creía sellado para todos los niños concebidos entre aquellos muros, un bautismo apresurado seguido de estrangulación y una tumba sin nombre. Fue una narrativa poderosa, que transformó su huida de un acto de desesperación personal en una misión sagrada. Al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, María encontró no solo un refugio seguro, sino un escenario, y el centro de ese escenario era la ciudad de Nueva York. En la década de 1830, Nueva York era el corazón palpitante del activismo protestante y nativista. La ciudad rebosaba de sociedades, periódicos y predicadores dedicados a una sola causa: denunciar y combatir la amenaza papal. Para estos hombres, la llegada de una monja fugitiva, embarazada y con una historia de terror que contar no fue casualidad, fue providencia divina. Ella era la munición que necesitaban en su guerra santa contra Roma. Fue recibida de inmediato, no como una refugiada, sino como una profetisa, una mensajera enviada por Dios para advertir a la nación. En este ambiente febril, conoció a un círculo de hombres que cambiarían su vida y sellarían su destino. Figuras como el reverendo John J. Slocum y William K. Hoyt, un activista anticatólico que se convertiría en su tutor legal. Es imposible conocer sus motivaciones exactas. ¿Eran hombres de fe genuinamente horrorizados por la historia de Mary o eran cínicos oportunistas que vieron en ella la oportunidad de su vida? Probablemente una mezcla de ambos. Escucharon su historia y reconocieron de inmediato su potencial explosivo. La rodearon, la protegieron de influencias externas y, fundamentalmente,
la convencieron de que era su deber sagrado compartir su historia con el mundo. No solo serían sus protectores, serían sus representantes. El proceso de transformar las memorias de María en un libro fue un acto de cuidadosa construcción. Aquí es donde la línea entre el testimonio y la invención se difumina irremediablemente. María probablemente era una narradora confusa, quizás traumatizada, quizás mentalmente inestable. Sus nuevos mentores tomaron sus relatos fragmentados y los transformaron en una narrativa coherente, lineal y, sobre todo, comercial. Refinaron el lenguaje para maximizar el impacto emocional y la conmoción. Se añadieron detalles técnicos, como los planos del convento, completamente ficticio como se descubriría más tarde, y descripciones de ceremonias secretas para darle un barniz de autenticidad. El libro no fue escrito con sencillez, fue diseñado para ser un bombazo. El título elegido, Horribles revelaciones de María Monk, o los secretos ocultos de la vida de una monja en un convento al descubierto, fue en sí mismo una obra maestra del marketing. Prometía no una autobiografía, sino una revelación, una exposición. La promesa era voyeurismo e indignación moral, una combinación irresistible. Incluso antes de su lanzamiento, la maquinaria propagandística estaba en pleno apogeo. Se publicaron fragmentos seleccionados en periódicos protestantes, se predicaron sermones sobre la valiente monja y una ola de expectación recorrió el país. La historia de María Monk se convirtió en un fenómeno incluso antes de ser leída. Con la inminente publicación, la expectación alcanzó su punto álgido. El libro ya no trataba solo de una mujer, trataba de una nación en una encrucijada. Trataba de la lucha por el alma de Estados Unidos, una batalla entre la luz del protestantismo y la oscuridad del papismo. La historia de María demostraba que la lucha era justa y necesaria, pero tras la retórica y la propaganda persistía una pregunta, aunque pocos se atrevieran a formularla en voz alta. ¿Qué se escondía exactamente en estas páginas que justificaba tal furor? ¿Qué revelaría ella que tuviera el poder de transformar el miedo en odio y el odio en violencia? Cuando las terribles revelaciones finalmente llegó al público en enero de 1836, su contenido resultó ser aún más incendiario de lo que prometía la propaganda. El libro era un descenso calculado y detallado a un infierno terrenal disfrazado de la casa de Dios. La acusación central, en torno a la cual giraba toda la narración, era brutal y escandalosamente simple. Las monjas del Hôtel Dieu, incluida la propia María durante sus 2 años como monja negra, eran sistemáticamente obligadas a servir como esclavas sexuales para los sacerdotes del seminario vecino. María describió con escalofriante precisión la existencia de un túnel secreto, un pasaje subterráneo que conectaba el sótano del convento con el seminario, permitiendo a los sacerdotes entrar y salir sin ser vistos. La narración no escatimó en detalles, describiendo los encuentros nocturnos, la abrumadora culpa y el terror silencioso de las jóvenes, atrapadas entre sus sagrados votos de obediencia y la continua profanación de sus cuerpos. Si la acusación de abuso sexual sistemático fue suficiente para causar un escándalo de proporciones épicas, la siguiente acusación catapultó el libro al terreno del horror puro. María Monk afirmó, con escalofriante certeza, que los niños inevitablemente concebidos de estas uniones impías eran asesinados poco después de nacer. El ritual, describió, era una macabra parodia de los sacramentos. En cuanto nacía un bebé, se llamaba a un sacerdote, quien bien podría haber sido el padre, para realizar un bautismo apresurado. Inmediatamente después, estrangulaban al niño y llevaban su pequeño cuerpo aún tibio al sótano y lo arrojaban a una gran fosa llena de cal viva, que disolvía rápidamente los restos, borrando cualquier rastro del crimen. Esta imagen, de sacerdotes y monjas conspirando para bautizar y luego matar a recién nacidos, fue lo que realmente encendió a la nación. Era una acusación que trascendía la crítica religiosa y golpeaba la esencia misma de la moral humana, transformando al clero en monstruos. El libro continuaba,
pintando un cuadro de tiranía y sadismo que parecía salido de las páginas más oscuras de la Inquisición. Las monjas que se atrevían a resistirse a las insinuaciones de los sacerdotes, que cuestionaban sus órdenes o que simplemente no podían ocultar su angustia, eran sometidas a un régimen de terribles castigos. María describió las oscuras, húmedas y subterráneas celdas de penitencia, donde los rebeldes eran encerrados durante días. Habló de instrumentos de tortura, como un colchón con púas metálicas, y de un clima de constante vigilancia y miedo, donde la más mínima palabra incorrecta podía provocar su desaparición. La historia más infame fue la de una hermosa monja que, tras negarse a seguir participando en los crímenes del convento, fue sometida a un juicio secreto presidido por la Madre Superiora y los sacerdotes. Declarada culpable de insubordinación, fue condenada a muerte, atada, amordazada y arrojada viva a un pozo de cal, donde murió asfixiada y quemada. Era un régimen de terror absoluto, donde la vida y la muerte estaban en manos de una élite clerical corrupta. El éxito del libro no tenía precedentes en Estados Unidos. En una época en que un libro que vendía unos pocos miles de ejemplares se consideraba un éxito, Las terribles revelaciones vendió más de 300,000 ejemplares antes de la Guerra Civil. Solo La cabaña del tío Tom lo superaría. El libro no solo se leía, fue devorado. Se leía en voz alta en reuniones familiares, transformando las salas de estar en tribunales improvisados. Fue objeto de acalorados debates en artículos periodísticos, panfletos y en cada esquina. Se predicaron sermones apasionados desde púlpitos protestantes de todo el país, utilizando las revelaciones de María como prueba irrefutable de la maldad inherente a la Iglesia de Roma. El libro se convirtió en un hecho cultural, un punto de referencia conocido por todos. La reacción pública fue una tormenta de emociones. Hubo horror ante la brutalidad descrita, una fascinación morbosa por los sórdidos detalles y, sobre todo, una furia justificada. Para la abrumadora mayoría protestante, el libro no era una acusación, era la verdad. Confirmaba todo lo que siempre les habían enseñado a temer y odiar del catolicismo. El libro desató una ola de pánico moral. La idea de que los conventos y escuelas católicas se extendieran por todo el país se volvió aterradora. Madres y padres veían a cada sacerdote como un depredador potencial y a cada monja como una víctima o cómplice. La historia de María Monk se convirtió en un hecho indiscutible para millones de personas, una verdad irrefutable. El impacto cultural fue tan profundo que el libro dio origen a una industria paralela. Obras de teatro basadas en la historia llenaron los cines. Imitaciones baratas y secuelas no autorizadas inundaron el mercado. María Monk, la persona, se transformó en una celebridad reticente, un icono. Su nombre se convirtió en sinónimo de virtud profanada y coraje desafiante. El libro había logrado lo que sus promotores deseaban: transformar la desconfianza latente en odio abierto y declarado, allanando el camino para la violencia física. La pregunta ya no era si la historia era verdadera, sino qué haría la América protestante al respecto. Para entender por qué el libro de María Monk tuvo un éxito tan rotundo, hay que mirar más allá de sus páginas y examinar el terreno donde sembraron las semillas del escándalo. Estados Unidos, en la década de 1830, se encontraba en medio de una profunda crisis de identidad, marcada por un sentimiento que se conocería como nativismo. No se trataba de amor a la naturaleza, sino de un nacionalismo agresivo y xenófobo. La nación, aún joven, se transformaba con la llegada de oleadas de inmigrantes, principalmente de Irlanda y Alemania. ¿Y qué tenían en común la mayoría de estos recién llegados? Eran católicos. Para la élite protestante blanca anglosajona, que se consideraba la guardiana de la República, estos inmigrantes no eran vistos como futuros ciudadanos, sino como una amenaza existencial. Estados Unidos estaba siendo invadido, no por ejércitos, sino por familias desesperadas que traían consigo una fe considerada incompatible con la democracia. El miedo era multifacético y profundo. Había un miedo económico, que los inmigrantes robaran empleos al aceptar salarios más bajos. Había un miedo cultural, que sus costumbres, su idioma
y su supuesta propensión a la bebida y al desorden corrompieran la sociedad estadounidense. Pero el miedo más profundo era religioso y político. Los protestantes, herederos de la Reforma, veían al Papa no como un líder espiritual, sino como un monarca extranjero con ambiciones de dominación mundial. Se creía que cada católico tenía una lealtad dividida. Podían jurar lealtad a la bandera estadounidense, pero su verdadera lealtad era al Papa en Roma. Por lo tanto, la inmigración católica se veía como una invasión silenciosa, un ejército de papistas que socavaría las instituciones democráticas desde dentro y entregaría el país al control del Vaticano. Era una teoría conspirativa a escala nacional. Líderes de opinión de la época, como el famoso predicador Lyman Beecher, padre del futuro autor de La cabaña del tío Tom, echaron leña al fuego. En sermones y panfletos advertían de una conspiración papal para tomar el control del oeste estadounidense. La Iglesia Católica, con su rígida jerarquía, su riqueza y su influencia sobre millones de fieles, era retratada como el polo opuesto de la democracia estadounidense, basada en el individualismo y la libertad de conciencia. En este contexto, cualquier acción de la Iglesia, como la construcción de escuelas o iglesias, se consideraba un acto de agresión. El clima era paranoico y la violencia acechaba constantemente. La retórica incendiaria desde los púlpitos encontró eco en las calles, donde grupos de nativistas se organizaron para defender a Estados Unidos. El caso de Maria Monk no fue un rayo de luz. Tan solo 2 años antes, en 1834, Boston fue escenario de los disturbios del convento de las Ursulinas. Todo comenzó con el rumor de que una monja estaba prisionera contra su voluntad. Una turba de nativistas se formó y en una noche furiosa incendió el convento. El suceso conmocionó al país, pero también reveló la profundidad del odio anticatólico. El incendio del convento fue un ensayo general de la histeria que generaría el libro de Monk. Demostró que la gente estaba dispuesta a convertir las palabras en hechos y que la figura de la monja cautiva era un poderoso detonante de la violencia multitudinaria. El incendio fue aplaudido por muchos como un acto de justicia, una liberación para las víctimas del papismo. El libro de Monk, por lo tanto, llegó en el momento perfecto. Ofreció una narrativa concreta y aterradora a todos los miedos abstractos que circulaban en la sociedad. Ya no era una vaga conspiración papal, era una historia con nombres, lugares y detalles horrorosos. El abuso de monjas y el asesinato de bebés eran la prueba definitiva de la depravación del sistema católico. El libro se convirtió en la Biblia del movimiento nativista, un arma de propaganda mucho más efectiva que cualquier sermón o panfleto político. Transformó la política en un drama humano y el prejuicio en una cruzada moral. La historia de Maria Monk no trataba solo de una mujer, trataba de la lucha entre el bien y el mal, entre la libertad y la tiranía. La historia fue rápidamente absorbida por movimientos políticos. El más famoso fue el Partido Americano, conocido popularmente como los Know Nothings, porque sus miembros, cuando se les preguntaba sobre las actividades del partido, debían responder «no sé nada». Este partido, que disfrutó de un éxito sorprendente a mediados de la década de 1850, tenía una plataforma abiertamente antiinmigrante y anticatólica. Abogaban por restringir los derechos de los inmigrantes y excluir a los católicos de los cargos públicos. El libro de Maria Monk era lectura obligada para sus miembros y una herramienta constante en sus discursos para inflamar las pasiones de la multitud. La historia de una monja se había convertido en la base de un movimiento político nacional. La indignación pública, alimentada por una prensa sensacionalista y púlpitos incendiarios, se volvió ensordecedora. Los periódicos protestantes de Montreal y de todo Estados Unidos exigieron una investigación. Si las acusaciones de Maria Monk eran ciertas, el convento del Hôtel-Dieu no era una casa de Dios, sino un matadero, y debía ser expuesto y destruido. La presión fue inmensa, y la Iglesia Católica, que inicialmente desestimó el caso como una pequeña ilusión, se vio obligada a actuar. El obispo de Montreal, percibiendo el peligro de la situación,
organizó una comisión para investigar las acusaciones y limpiar la reputación de la institución. Fue una decisión arriesgada, ya que cualquier hallazgo sería visto con recelo por los críticos, pero no hacer nada se interpretaría como una admisión de culpabilidad. La comisión, compuesta por respetados clérigos y laicos de la comunidad católica de Montreal, realizó una inspección del convento. Siguieron las descripciones del libro, buscando el túnel secreto, las celdas de castigo y, por supuesto, el horrible pozo de cal en el sótano. Tras la investigación, se anunció el resultado. No había ninguna prueba que sustentara las acusaciones de Maria Monk. El túnel no existía, los sótanos no contenían huesos de bebé y la arquitectura del convento no se correspondía en absoluto con lo descrito en el libro. Para la Iglesia, el caso estaba cerrado. El libro era un fraude y Maria Monk una mentirosa. Esperaban que esto pusiera fin a la locura, pero se equivocaron profundamente. Sin embargo, si el obispo pensó que esto calmaría la situación, se equivocó gravemente. Para la prensa y el público protestante estadounidense, los resultados de la investigación demostraron una nueva conspiración. Por supuesto, una comisión católica no encontraría nada. Acusaron al obispo de un encubrimiento flagrante, de reformar apresuradamente el convento para ocultar las pruebas y de intimidar a los testigos. La negación de la Iglesia solo sirvió para confirmar ante los fieles la veracidad de las acusaciones. La desconfianza era tan profunda que cualquier palabra proveniente de una fuente católica se consideraba automáticamente una mentira. La investigación, en lugar de esclarecer la verdad, solo profundizó las divisiones. Fue entonces cuando apareció en escena una figura inesperada. El coronel William Litt Stone. Señor Stone no era ningún fanático. Era un respetado editor de un periódico neoyorquino, protestante, sí, pero también un hombre conocido por su escepticismo y su compromiso con el periodismo de investigación. Preocupado por la histeria y dudando tanto de las afirmaciones de Monk como de la negación de la Iglesia, decidió hacer lo que ningún otro periodista había hecho: ir a Montreal y comprobarlo por sí mismo. No quería oír rumores, quería hechos. Stone era un hombre de la edad de la razón, que creía que la verdad podía descubrirse mediante la observación minuciosa y el análisis lógico. Stone formó su propio equipo y en octubre de 1836 viajó a Montreal. No fue como enemigo, sino como investigador. Se reunió con las autoridades de la Iglesia y, para sorpresa de muchos, obtuvo permiso para inspeccionar el convento. Acompañado por su equipo y representantes del convento, recorrió cada pasillo, cada habitación, cada sótano, con el libro de Maria Monk en la mano, comparando la ficción con la realidad. Midió paredes, examinó pisos y buscó cualquier señal de construcción reciente o pasadizos ocultos. Su investigación fue meticulosa, científica e imparcial. Estaba decidido a descubrir la verdad, fuera cual fuera. Lo que descubrió fue devastador para la credibilidad de Maria Monk. Nada coincidía. La geografía del convento descrita en el libro era pura fantasía. No había túnel, no había mina de cal. Las habitaciones y aposentos no estaban donde ella decía. Stone, el escéptico editor protestante, llegó a una conclusión inequívoca. Maria Monk jamás pudo haber vivido en ese convento. Su historia era una invención de principio a fin. Regresó a Nueva York y publicó sus hallazgos con la esperanza de que la verdad pusiera fin a la locura. Pero la verdad, como descubriría más tarde, era lo último que muchos querían oír. Los hallazgos del coronel Stone fueron un alivio para la fiebre anticatólica, pero la enfermedad era demasiado profunda para curarse tan fácilmente. Muchos de sus colegas de la prensa protestante lo acusaron de haber sido engañado por los jesuitas, de haberse vendido a la Iglesia de Roma. Sin embargo, para los lectores más reflexivos, la duda ya estaba sembrada. Si las descripciones del convento eran falsas, ¿qué más había en la historia de Maria Monk? La investigación de Stone abrió una grieta en la narrativa, y fue a través de ella que la verdad sobre el pasado de María comenzó a filtrarse, una verdad mucho más triste y menos espectacular que su ficción. La virtuosa heroína estaba a punto de revelarse
como una mujer mucho más compleja y vulnerable. Investigadores y periodistas, ahora escépticos, comenzaron a indagar en el pasado de María, no en Montreal, sino en las afueras de la ciudad. Descubrieron que durante los años que afirmaba sufrir en el Hotel Dieu, su paradero estaba en otro lugar, mucho menos opulento. María Monk había estado internada en el Asilo Magdalena de Montreal, una organización benéfica protestante para mujeres perdidas, un eufemismo para prostitutas, madres solteras y jóvenes consideradas delincuentes. No era una monja de clausura, sino una joven con problemas proveniente de una familia desestructurada. La revelación fue impactante. La virtuosa heroína era, de hecho, una mujer caída a los ojos de la moral de la época. La imagen cuidadosamente construida de pureza violada se desmoronó al instante. La investigación reveló otro detalle devastador. Una de las monjas que María Monk describió en su libro, un personaje llamado Jane Ray, quien supuestamente era su cómplice y confidente en el convento, nunca existió en el Hotel Dieu. Sin embargo, el nombre de Jane Ray aparecía en los registros del Asilo de la Magdalena. Era compañera de interna de María. La historia de Monk no era solo ficción. Era un collage de sus experiencias reales, distorsionadas y trasplantadas a un entorno más sensacionalista y lucrativo. Había tomado fragmentos de su vida real, la vida en el asilo, sus compañeras de interna, sus penurias, y los había transformado en una narrativa gótica de horror religioso. Era una obra de ficción basada en hechos, pero presentada como pura verdad. Pero, ¿por qué haría esto? La respuesta podría estar en un trágico suceso de su infancia. Varias fuentes, incluida su propia madre, informaron que, de niña, María sufrió una grave lesión en la cabeza al clavársele un lápiz en el cráneo. En aquella época, se sabía poco sobre las lesiones cerebrales, pero los historiadores actuales especulan que este trauma pudo haber afectado permanentemente su juicio y la hizo más susceptible a la fantasía y la manipulación. Puede que no fuera una mentirosa cínica, sino una joven confusa con dificultades para distinguir la realidad de la ficción, fácilmente influenciable. Su condición la convirtió en la víctima perfecta para quienes querían explotar su historia para sus propios fines. Y los influencers estaban por todas partes. Las investigaciones sobre los orígenes del libro apuntaban cada vez más al círculo de activistas anticatólicos que la acogieron en Nueva York. Hombres como William K. Hoyte, quien se convirtió en su tutor legal, no eran solo pastores entusiastas. Eran empresarios que vieron en María una oportunidad de oro. Es muy probable que fueran los verdaderos autores del libro, tomando fragmentos de la historia de María, mezclándolos con clichés de la literatura anticatólica y creando un producto comercialmente irresistible. La usaron como una marioneta, y cuando la farsa comenzó a desmoronarse, fueron los primeros en distanciarse. María, la mujer cuyo sufrimiento fue la base de toda su fortuna, se quedó sin un centavo. La prueba final de su explotación llegó cuando los inmensos beneficios del libro se convirtieron en motivo de controversia. Los distintos hombres involucrados en el proyecto comenzaron a demandarse entre sí por regalías y el reparto del dinero. Mientras luchaban en la corte, María Monk, la mujer cuyo sufrimiento era la base de toda su fortuna, se quedó sin un centavo. La gran revelación no fue sobre los secretos de los conventos, sino sobre la avaricia y el cinismo de quienes decían ser hombres de Dios. La verdadera María Monk no era ni una heroína ni una villana. Ela era uma vítima, explorada por homens que viram nela não uma pessoa, mas produto. O desmascaramento da farsa não trouxe a Maria Monk a paz ou o anonimato. Pelo contrário, empurrou-a para uma espiral descendente de pobreza e escândalo. Después de la publicación de las investigaciones de Stone y de las revelaciones sobre su pasado en Asilo Magdalena, la mayor parte de sus apoyadores a abandonados. Una heroína de ontem tornou-se o embarazo de hoy. Ela ainda tentou capitalizar su notoriedade, publicando una secuencia de su libro Further Disclosures of Maria Monk. Pero el público no estava mais comprando. Uma magia havia se quebrado. Sem a proteção de seus manipuladores, que agora estão ocupados contando el dinheiro e se processando,
ela ficou à deriva. Sua vida pessoal continuou a ser tumultuada. Ela teve um segundo filho fora do casamento, o que, para a moralidade vitoriana da época, foi a prueba final de seu caráter depravado. Ela se envolveu em pequenos crimes, foi presa por furto e, finalmente, encontrou seu fim da maneira mais anônima e sombria possível. Em 1849, com apenas 33 anos, Maria Monk morreu em uma casa de caridade em Ilha de Blackwell, em Nova York, o local que abrigava a los indigentes, a los doentes mentales e a los criminosos de la ciudad. A mulher que havia sido o centro de um furacão midiático, cujo nome estava em todas as bocas, morreu sozinha e esquecida. Seu obituário em Boston Pilot foi cruel e conciso. Há um fim para Maria Monk. Ela morreu no asilo, ainda cozinhando como era seu traje. Blackwell's Island, Nova York, em terceira-feira. Era uma película trágica para uma vida que havia sido explorada e descartada. Sin embargo, se Maria Monk morreu, sua história se recusou a morrer com ela. A pesar de haber sido completamente desmascarada como um fraude aún en la década de 1830, as terríveis revelações continua sendo um êxito perene. O livro foi reimpresso inúmeras vezes ao longo do século XIX e até mesmo no século XX. Editores menos escrupulosos simplesmente omitiam as partes sobre a investigação de Stone e apresentavam o livro como um relato verdadeiro. Uma mentira era tão poderosa e tão atrativa que sobreviveu à verdade. Para os movimentos anticatólicos, o livro era útil demais para ser descartado, fosse ele verdadeiro ou não. A história havia se tornado maior que a mulher que a inspirou. A história de Maria Monk tornou-se um arquétipo, el modelo para um subgênero inteiro de la literatura de freira cativa e de propaganda. Inúmeros imitadores surgiram, cada um com sua própria história de horror em conventos, mas nenhum jamais alcançou o sucesso fenomenal do original. A razão para essa longevidade é uma questão complexa. Em parte, é porque a história explorava medos e preconceitos profundamente enraizados. As pessoas acreditavam porque queriam acreditar. O livro confirmava sua visão de mundo, sua crença na própria superioridade moral e na corrupção de seus inimigos. Era uma narrativa que fazia sentido em um mundo onde o outro era sempre suspeito. Além disso, a história de Monk toca em temas universais: o medo do desconhecido, a fascinação pelo proibido, a luta do indivíduo contra uma instituição opressora. É uma narrativa poderosa, independentemente de sua veracidade. A imagem da jovem inocente presa em um labirinto de segredos e perversão é um tropo literário potente. O livro funcionava como um romance gótico, mas com a alegação explosiva de ser real. Era a combinação perfeita de entretenimento sensacionalista e justificação moral, o que o tornava irresistível. A história havia transcendido a realidade e se tornado um mito. O legado mais duradouro da fraude de Maria Monk foi o veneno que ela injetou nas relações entre protestantes e católicos na América. O livro aprofundou as divisões, legitimou o ódio e contribuiu para um clima de violência e discriminação que levaria décadas para se dissipar. As cicatrizes daquela era de nativismo e paranoia são visíveis até hoje. O caso Monk permanece como um estudo de caso sombrio sobre o poder da desinformação e a rapidez com que uma sociedade pode ser levada à histeria por uma história bem contada, mas fundamentalmente falsa. A pergunta que permanece é desconfortável. Como uma mentira, mesmo depois de exposta, pode continuar a ser mais poderosa e influente do que a verdade? A história de Maria Monk, vista a mais de um século e meio de distância, parece um episódio bizarro de um passado distante. No entanto, se olharmos mais de perto, os mecanismos que impulsionaram sua ascensão e queda são assustadoramente familiares. O caso é um estudo de caso perfeito sobre a natureza da verdade e da mentira em uma sociedade polarizada. Ele nos mostra que a verdade raramente é uma questão de fatos objetivos. Para a maioria das pessoas, a verdade é aquilo que se sente como verdade, aquilo que se alinha com suas crenças e preconceitos pré-existentes. O livro de Monk não foi popular apesar de ser uma mentira. Ele foi popular precisamente
porque era a mentira que as pessoas queriam que fosse verdade. Era uma mentira que confirmava seus medos mais profundos e justificava seus preconceitos mais arraigados. Hoje, vivemos em uma era que muitos chamam de pós-verdade, onde o apelo à emoção e à crença pessoal muitas vezes supera os fatos objetivos na formação da opinião pública. O fenômeno das fake news e das teorias da conspiração que se espalham como fogo nas redes sociais é a versão moderna do panfleto de Maria Monk. A tecnologia mudou. A velocidade da disseminação é infinitamente maior, mas a psicologia subjacente é a mesma. Encontramos e compartilhamos informações não necessariamente porque são verdadeiras, mas porque validam nossa identidade de grupo e demonizam o outro lado. A história de Maria Monk é um lembrete de que a desinformação não é um fenômeno novo. É uma constante humana, uma tentação à qual todas as sociedades são vulneráveis. O caso de Maria Monk é um exemplo clássico de pânico moral. Uma sociedade, ansiosa com rápidas mudanças sociais e culturais, no caso a imigração, projeta seus medos em um grupo específico, os católicos, e o transforma em um bode expiatório. A história de Monk, com suas alegações de abuso infantil e sociedades secretas, é um modelo para muitas das teorias da conspiração que vemos hoje, que frequentemente envolvem alegações de redes secretas de elites que praticam atos depravados longe dos olhos do público. Essas histórias funcionam porque exploram nossos medos mais primais, especialmente o medo pela segurança de nossas crianças. Elas oferecem explicações simples para problemas complexos e identificam vilões claros em um mundo confuso. Além disso, a história nos ensina uma lição sombria sobre a exploração da vulnerabilidade. Maria Monk, uma jovem com um passado traumático e possível dano cerebral, foi a vítima perfeita. Ela foi encontrada, moldada e vendida por homens que viram nela não uma pessoa, mas um produto. Eles exploraram sua história, sua dor e sua confusão para ganho financeiro e político. Isso nos força a perguntar: hoje, quando compartilhamos uma história chocante online, estamos buscando a verdade ou estamos, sem saber, participando da exploração de alguém? Quem realmente se beneficia quando uma narrativa de indignação se torna viral? A história de Maria Monk é um lembrete de que por trás de cada escândalo há pessoas reais e que nossa sede por sensacionalismo pode ter consequências devastadoras para os vulneráveis. Na era da sobrecarga de informações, a história de Maria Monk serve como um poderoso lembrete da nossa responsabilidade como consumidores de informação. A lição não é simplesmente desconfiar de tudo, mas desenvolver um ceticismo saudável, questionar a proveniência das histórias, entender quem se beneficia com sua disseminação e, acima de tudo, resistir ao impulso de acreditar em algo simplesmente porque confirma o que já pensamos. É um chamado para a humildade intelectual, para reconhecer que todos nós somos suscetíveis à manipulação e ao viés de confirmação. A história de Maria Monk nos ensina que a verdade é frágil e que a mentira, quando bem contada, pode ser incrivelmente sedutora. No final, a freira que se tornou o escândalo mais vendido do século não nos ensina tanto sobre os segredos dos conventos, mas sobre os segredos do coração humano. Ela nos mostra como o medo pode ser transformado em ódio, como a mentira pode ser mais sedutora que a verdade, e como a busca por bodes expiatórios é um perigo eterno em qualquer sociedade. A história de Maria Monk é um eco distante, mas claro que nos adverte. As paredes mais perigosas não são as que escondem os conventos, mas aquelas que construímos dentro de nossas próprias mentes. As paredes que nos separam uns dos outros e nos impedem de ver a complexa e muitas vezes desconfortável verdade. Navegar no nosso mundo moderno exige que aprendamos a olhar por cima dessas paredes. Essa é a lição e o desafio que a triste vida de Maria Monk nos deixa.